Tengan ustedes muy buenas tardes. Espero que hayan disfrutado un buen almuercito. En este día que está medio nublado, unas lauitas pues son la clave, una jancaquipa, la agüita de choclo, ¿no es cierto? Para calentarse. Bien, hemos estado hablando esta mañana de los programas prioritarios y programas por enfermedades que el gobierno nacional mediante el Ministerio de Salud aplica permanentemente en todo el país. Por regiones, algunas enfermedades, como lo hemos visto, la tuberculosis, que es un programa nacional, porque está en todas partes, poquito en algunos lugares, masito en otros y mucho más en otros. Entonces, por eso es que el programa de tuberculosis está en todo el país. No así el Chagas, no así la malaria, no así el programa de chikungunya, dengue, ¿no es cierto? O Chagas. Son por regiones. Hay otro programa que también es a nivel nacional y está dentro de los compromisos del milenio, ¿se acuerdan? Combatir, dice, el VIH-Sida. Este es un programa de salud que está también a nivel nacional. En algunos lugares hay más casos, en otros lugares menos, pero está en todo el país. Es otro programa nacional, no anda por regiones. Es un programa nacional. El VIH-Sida es una enfermedad en la que se ha invertido mucho dinero. Hasta hace unos 10 o un poco más de años esta enfermedad era como que decir si te ha dado VIH, SIDA sobre todo, tienes VIH y después tienes SIDA, ya era de que pronto ibas a estar en el cementerio, ¿cierto? Y además era una especie de calificación, ¿no? Que le da la humanidad a uno que tiene SIDA, ya este es un perdido que ya está cerca de la muerte, pues. Eso era antes, hoy no, hoy se ha mejorado mucho los tratamientos, sobre todo con antivirales, los retrovirales también que se llaman, y está bajo control. No se cura, pero está bajo control. Antes no se controlaba, pues no, o sea, no había mucha tecnología, mucho avance, porque era una enfermedad novedosa. Era como tener marcada una cruz aquí de que ya va a ir al cementerio. Hoy hay muchos casos de SIDA, permanentemente van aumentando a pesar de los esfuerzos que se hacen a nivel nacional en este programa para educar sobre todo. Esta es una enfermedad en la que la educación sobre el comportamiento del ser humano, en su vida sexual sobre todo, se tiene que influir definitivamente. Cuando logremos cambiar conductas respecto a este tipo de actividades, podremos decir de que estamos combatiendo eficientemente el SIDA. Sin embargo, pareciera que a los jóvenes, sobre todo porque son a ese grupo etario, a esa población de tipo de jóvenes, y no estoy hablando de jóvenes del área urbana simplemente, sino también jóvenes del área rural. Son aquellos que tienen mayor posibilidad de poder eh, contraer pues, el problema del SIDA. Así que es una enfermedad nacional, es una enfermedad a la que tenemos que tener mucho cuidado todavía y el gobierno y las naciones sobre todo gastan mucho dinero en investigaciones y en los tratamientos. Hoy están dando buenos resultados. Quizás por eso también la gente joven se descuida en su forma de ser, de vivir, de actuar, en su sexualidad y cae pues en este tipo de problemas, de una enfermedad que
A la larga, pues es debilitante, ¿no es cierto? Y si se combina con un problema de tuberculosis, por eso, eso es letal. Si se combina con el coronavirus, un tipo con un virus que todavía es nuevo, el coronavirus le cae a uno que tiene SIDA, lo va a liquidar en muy corto tiempo, ¿no es cierto? A pesar de que puede estar tomando sus medicamentos. Son combinaciones tremendamente complicadas. SIDA con tuberculosis, SIDA con coronavirus. Ah, no, eso ya no tiene buen pronóstico, mis queridos jóvenes. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Entonces, el VIH y el SIDA son programas nacionales también porque son enfermedades endémicas que están en todas partes del país, ya sea en el área rural, ya sea en el área urbana, en mayor cantidad o en menor cantidad, pero están ahí. Y es un programa nacional. Y miren, jóvenes, otro de los programas nacionales que están vigentes de hace mucho tiempo atrás es el programa de las EDAS, enfermedades diarreicas agudas. Porque quiérase o no, mis queridos estudiantes, aún es la enfermedad que produce mayor cantidad de muertes en los niños. La deshidratación aguda en los niños menores sobre todo. Ustedes saben, ¿no? Que un niño de un añito es casi el 100% agüita. Sus 2 añitos cae el 70% agüita. Los globitos de agua son los niños. Sus huesitos son cartílagos, tienen mayor cantidad de agüita que de minerales. Todavía se van a condensar en el tiempo, pero son agüitas nomás. Entonces es como si le pincharas a un globito y se va deshidratando. Y al deshidratarse en forma aguda, se muere. Si no se repone inmediatamente y con rapidez el líquido perdido. Y no solo agua, sino que electrolitos, minerales, todo lo que pierde el niño en una deshidratación, en una diarrea. Es tremendo. Aún es la causa número 1 de mortalidad en nuestros niños menores de 5 años. Entonces, por eso deberíamos tener en cuenta el cuidar a nuestros niños menores de 5 años para evitar que tengan diarreas. Y como les he comentado ya en alguna oportunidad, casi el 70% de las diarreas es porque consumen agua no potable. Agua hervida en la casita, siempre. Entibiada e enfriada para que los niños, no solo los niños, todos los de la casa puedan tomar en cuanto lleguen a la casa y no ir a la pila y abrir y tomar de ahí. Y lavarse las manos antes de comer. Lavar los alimentos antes de consumir las verduras, las frutas. Todos estos factores, imagínense, son manejados con la promoción y la educación de la salud. La diarreíta es causada por algo que ha entrado ¿por dónde? ¿Por los ojos? ¿Por las orejas? Por la boquita ha entrado, ¿no es cierto? Va directamente al aparato digestivo. Y ahí es donde produce la diarrea. En los intestinos. El intestino delgado, que es el que absorbe más la cantidad de agua que está circulando, no se olvida de eso y la diarrea se va pasando hasta salirse del cuerpo humano. Líquido y líquido. Y se muere el niño. Entonces, una de las causas más frecuentes de la mortalidad infantil es todavía la enfermedad diarreica aguda por consumo de alimentos contaminados.
consumo de agua no hervida, sobre todo. Entonces tengan muy en cuenta eso, mis queridos jóvenes. La deshidratación aguda que se produce con la diarreíta aguda también produce mortalidad elevada en nuestros niños menores de 5 años. Y la segunda causa, mis queridos jóvenes, de mortalidad infantil son las llamadas IRAS, infecciones respiratorias agudas. IRAS, infecciones respiratorias agudas. Y es permanente. No solamente es en la época de invierno. En esa época aumenta en realidad el número de casos. Pero es todo el año. Ahora que esto del cambio climático, que ha afectado y ha cambiado en mucho las condiciones climáticas que antes eran bien marcadas, hoy no. Hoy tenemos fríos muy elevados, épocas de calor muy elevadas también, fríos intensos. Entonces, nuestros niños se resfrían teóricamente y después tienen como una complicación o una infección respiratoria aguda. Es muy frecuente en nuestros niños en edad escolar, sobre todo. Y por eso tenemos que trabajar en educar permanentemente a las mamás y a los papás en cómo deberían cuidar a sus niños para evitar este tipo de infecciones respiratorias agudas, que normalmente son hasta la tráquea nomás, no pasan a los bronquios. Laringotraqueitis, hasta ahí, una laringitis. Tos frecuente, es una tos de arriba, no llega a los pulmones, es una tosecita que nace aquí y que quiere expectorar algo, pero que es una infección bacteriana. Viral también puede ser. Y no hay que dejar que eso prospere, hay que atacar inmediatamente para evitar justo que llegue a una neumonía. ¿Cómo llaman ustedes? Una pulmonía. Ya eso es más complicado, más grave, ya requiere un tratamiento médico, internación, todo eso. A veces ventilación ayudada. Eso ya se ha complicado. Entonces nosotros tenemos que trabajar intensamente que no se produzca un daño mayor cuando tenemos una gripecita. No se va a pasar, no se va a pasar. Habrá que hacer un tratamiento, ¿no? Y por eso es que tiene que ir al médico. Pero para que eso no suceda, durante el control del niño sano, hasta sus 2 años, la mamá y el papá van a recibir la información de cómo deben cuidar a sus niños para que no les den ni diarreas ni infecciones respiratorias agudas. Por eso se llama control del niño sano. Y por eso mediante el bono Juan Azurduy se les paga a los papás 50 bolivianitos por la visita al doctor. En vez de que le paguen al doctor, le estamos pagando al papá o a la mamá. ¿Para qué? Para que aprenda a cuidar a su niño, para que no se enferme ni con EDAS ni con IRAS. Ese es un esfuerzo que hace el Estado. Y en ese esfuerzo tenemos que estar comprometidos todos nosotros, que somos parte del equipo de salud, trabajadores de las soldados de la salud, cuando vamos a educar a la comunidad, a charlar con la comunidad. Entonces, eso es muy importante, mis queridos jóvenes, con los niños. Pero hay un fondo que aumenta, vamos a decir, que estos casos puedan no solamente quedar en enfermedad, sino también que puedan llegar a morir.
y es la desnutrición crónica que tiene la mayoría de nuestros niños, sobre todo en el área rural. Los niños menores de 2 años que no están recibiendo, vamos a decir, ese apoyo que da el bono Juan Azurduy, mediante la dotación de algunos alimentos, de algunos nutrientes, tienen toda la posibilidad de estar desnutridos durante sus 2 añitos. Entonces, si una de estas enfermedades, IRA o EDA, le da a un niño desnutrido, lo acaba pronto, pues. Si un niñito está desnutridito, chiquitito, menor de 2 años, y le da diarrea, inmediatamente ese niño se va a deshidratar. Desnutrido, deshidratado, velorio. Así nomás es, mis queridos jóvenes. Desnutrido, deshidratado por una diarrea, o con una infección respiratoria aguda que ha avanzado más allá de la tráquea, ha llegado a los pulmoncitos, seguro, si no se trata adecuadamente, ese niño va a tener un velorio. En la casa vamos a tener un velorio, un cajoncito blanco para un niño. Se los pinto así, mis queridos jóvenes, porque tenemos que tener mucho cuidado. Y ustedes tienen que enseñar en la casa que debemos cuidar a nuestros niños menores de 2 años permanentemente. Que el centro de salud no solamente está para curar, sino también para prevenir, para educar. Entonces la visita a nuestros centros de salud tiene que ser una visita cotidiana. La mamá y el papá que tienen niños menores de 2 años o de 5 años tienen que ser amigos del doctor, de la doctora, de la enfermera. No esperen a que su niño esté enfermito para llevarlo a un centro de salud, sobre todo en los primeros niveles. Y en un segundo nivel, en un hospital, en un municipio, efectivamente ya tenemos un pediatra que pueda apurar en el tratamiento. Pero en los primeros niveles, donde está un médico general o generalmente está una enfermera, lo que tenemos que hacer es evitar que se den estos casos de deshidratación aguda. Y solo enseñando a la mamá a cómo cuidar a su bebé para que no contraiga una enfermedad diarreica o una infección respiratoria, vamos a tener niños en mejores condiciones. Que no lleguen a esa condición de estar enfermos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Después de los niños menores de 5 años, ya los niños ingresan a la edad escolar, ¿no es cierto? Y es una edad interesante también, es una edad en la que aparecen algún tipo de enfermedades. Por eso, para ingresar a la escuelita, les piden siempre su control de carnet de vacunas. Tiene que tener su carnet completito de sus vacunas. Se exige al momento de entrar a la escuelita. Peso, talla. Desnutrido, niño con bajo peso. Por eso también en las unidades educativas escolares se ha incorporado el desayuno escolar, ¿no es cierto, mis queridos jóvenes? Para superar ese problema de desnutrición crónica que vienen arrastrando los niños menores de 5 años. Al llegar a la escuelita ya por lo menos tienen asegurado un desayuno escolar. Todo dependerá de cómo se organiza el municipio con sus unidades educativas para mejorar este desayuno escolar. Porque no es igual un rendimiento escolar con un niño que ha tomado un buen desayuno a un niño que no ha tomado un buen desayuno en su casita y que se viene a dormir durante las clases. Porque su cuerpito no resiste.
su mentecita no puede resistir estar pasando clases y atender, y si no tiene la alimentación necesaria que le apoye ese rendimiento, se va a dormir y entonces ese niño va a rendir poco en la escuelita. Por eso también se les mejora su rendimiento escolar con esto del desayuno escolar. Es bien importante el desayuno escolar. Y en la casa ustedes tienen que aportar, educar a la mamá y al papá a que manden a sus niños siempre tomando un buen desayunito. Todos en la casa tenemos, en el área rural siempre hay una vaquita, una ovejita, un corderito, gallinitas. Y al niño tenemos que darle lechecita, huevito, pancito, para que vaya y rinda en la escuela. Son cosas que tenemos en la casa. Tenemos manzanas, verduras, frutas. A veces, mis queridos jóvenes, en la casa estamos pendientes para producir todo esto, para vender, porque esa es nuestra necesidad, ¿no es cierto? Tenemos la necesidad de vender para tener dinerito, pero también tenemos que separar de lo que estamos produciendo una cantidad de alimentos para nosotros, para el consumo familiar y sobre todo para los niños que están en edad escolar. Yo veo a los niños caminando a veces kilómetros para llegar a su escuelita. Y se ha ido sin desayuno porque su mamá le dice, no, te van a dar desayuno escolar, pero tiene que caminar una hora, media hora antes de tomar ese desayuno. Siempre tiene que estar alimentado y ustedes tienen que favorecer ese proceso, mis queridos estudiantes. Recordar a los papás que ese niño tiene que ir a la escuelita siempre con algo ya en su vasillita, que se va a consumir mientras está caminando para llegar a la escuelita y tomar un desayuno escolar, vamos a decir, que les van a dar con fruta tal vez, o una leche, con pancito, o con galletas. Ahora, en la edad escolar hay algunas enfermedades que son frecuentes. Uno de los problemas mayores en edad escolar es el problema de la salud oral, los dientecitos en los niños. Totalmente descuidados, ¿no es cierto? Y en eso ustedes también tienen que trabajar, mis queridos jóvenes, para que ustedes les enseñen el uso del cepillo dental, de cómo tienen que proteger su salud oral mediante el uso del cepillo dental y de la pasta dental para evitar las caries, las infecciones orales. Que a veces producen tanto dolor y malestar en los niños, ¿no es cierto? Que se les hincha la cara, la muela, mucho dolor, etc. Entonces, en la edad escolar hay que trabajar sobre la salud oral, sobre todo, en nuestros niños. Y claro, otro de los problemas en nuestros, sobre todo, no solamente en el área rural, también en el área urbana, un poco periférica, es la parte de la higiene en nuestros niños, ¿no es cierto? Cuando aparecen las sarnitas, las besuguitas en las manos, o pues los piojos, vulgarmente, ¿no? En la cabecita, en el cuero cabelludo de los niños, que son problemas de salud escolar. Más bien en nuestro país no se reporta como una incidencia tremenda el problema de los piojos en los niños. En otros lugares es grave. Me ha tocado observar países vecinos la incidencia de los piojos en el cuero cabelludo de los niños. Higiene. El lavado de la cabecita con agüita y con jabón debe ser rutinario en nuestros niños, ¿no es cierto? Y por eso se tiene que invertir dinero en la salud, para que tengan todos agua potable, para que tengan todas las casas al sistema de alcantarillada para botar los desechos, recoger las basuras. Es ahí donde tenemos que trabajar intensamente los del sector salud, porque eso les va a permitir a ustedes
hablar con, con algo tangible, ¿no es cierto? Es decir, ¿de qué serviría que ustedes vayan a educar el uso del agua potable cuando no hay agua potable en el barrio? ¿Para qué? ¿No es cierto? Entonces, hay que trabajar en ese sentido con las autoridades municipales. Ustedes dirán, pero eso no nos interesa. Sí nos interesa, queridos jóvenes. Porque cuanto la mayor cantidad de gente en su comunidad tenga agua potable, menos diarreas van a estar atendiendo. Ya no les van a estar calumniando a ustedes. Ah, por culpa del doctor se ha muerto mi guagua. ¿Qué van a hacer ya ustedes cuando viene un niño totalmente deshidratado? Porque a veces nos culpan de eso, ¿no es cierto? El personal de salud. Negligencia médica. Yo le he llevado biencito, nomás no estaba tan enfermo y se ha muerto ahí. Ya lo han llevado moribundo porque estaba con deshidratación aguda. Porque el sistema de agua potable en los barrios, en las comunidades, no funciona. Y a la mamá se le ha olvidado, o al papá se le ha olvidado lavarle las manitos, o darle agua potable, o darle agua hervida. Y se infectó el niño. Entonces, este es un esfuerzo que tiene el concepto de intersectorialidad. No se olviden, mis queridos jóvenes, hemos dicho que es otro de los principios. La salud no puede quedarse solo nosotros con la salud. Con la educación, charlar con los padres de familia, con los docentes, para que ustedes puedan dar unas charlas cortas y breves. Charlas, no clases magistrales, unas charlas sobre el uso del agua potable para evitar las diarreas, el uso de las medidas preventivas para evitar las infecciones respiratorias agudas, intersectorialidad. El sector que está más cerca de salud debería ser el sector educativo. Ustedes deberían tener acceso rápido y directo con el director de la escuela, con los docentes de las escuelitas, para dar charlitas a sus niños. Ayudarnos mutuamente, ¿no es cierto? Intersectorialidad. Otros sectores también se pueden trabajar. El sector de los medios de comunicación, para que estos den las charlas mediante las radios, mensajes cortos. No tomes agua de la pila, toma agua hervida. Ya está. Utiliza el agua lavándote las manos después de entrar al baño. Mensajes cortos, prácticos, para evitar justamente estos problemas con nuestros niños en edad escolar. Igual, ¿no es cierto? Problema de la pediculosis se llama, ¿no es cierto? El problema de los piojos, por no decirlo de manera más técnica, la pediculosis, los piojitos. Y ustedes, por eso no quería yo utilizar esa palabra, porque a ustedes les encanta hacerse los técnicos, los sabios, ¿no? Y dicen, no, este niño tiene pediculosis. La mamá y el papá, pediculosis, ¿qué será? Solo ustedes saben cuando decirle a la mamá o al papá que tu hijito tiene piojos, así nomás. Hay que bañarlo con jaboncillo permanentemente. Y no solamente a él, a todos los hermanitos. Y ustedes también. Dar charlas educativas, ¿no es cierto? Salud oral, dental. Las sarnitas que aparecen por suciedad. Otro de los problemas, producto de consumir justamente alimentos en mala conservación o sucios, o tomar agua sucia. Los parásitos en nuestros niños en edad escolar. Por eso, anualmente o 2 veces al año está programada desparasitar a los niños en edad escolar, en los colegios, en la escuela, para que vayan botando los bichos, pues, que están tomando, que están entrando por la boca por los alimentos contaminados, sucios, agua sucia, no hervida. La edad escolar es una edad en la que tenemos que proteger a nuestros niños. Muchos niños no rinden eficientemente porque tienen muchos bichos en su cuerpito y que pues los distraen, les consumen todo lo que consumen los niños, se lo comen los bichos, los parásitos.
y por eso rinden menos. Sienten malestar, dolor de barriga, su barriguita bien hinchada, a veces con diarreíta. Entonces, el problema de la salud escolar es un problema que tiene que manejarlo la escuela con el centro de salud, mediante promoción de la salud. Charlas sobre cómo usar bien el agua, sobre todo el de consumir buena alimentación para evitar estos problemas de infecciones, enfermedades diarreicas agudas, las diarreitas, parásitos. Grave es eso de los parásitos, mis queridos jóvenes, sobre todo cuando uno descuide y no se ha desparasitado a un niño durante un buen tiempo. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, las parasitosis, el problema de salud oral, el problema de los piojitos son los problemas más frecuentes en los niños en edad escolar. Bien, jóvenes, eso sería, mientras tanto, hablar de otro grupo etario. Vamos a hablar más tarde de los adolescentes. Después vamos a llegar hasta los adultos mayores. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en los adultos mayores? ¿Está bien? Y también vamos a hablar de los determinantes de la salud. Eso viene en la próxima clase. Mientras tanto, un saludo cordial, mis queridos jóvenes. Desearles que les vaya bien y que Dios les bendiga.